¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Wolfsburgo versus el Eintracht Frankfurt. Veamos si hay bajas. Wolfsburgo tiene 4 bajas y entre Frankfurt tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Wolfsburgo viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y entre Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que entre Frankfurt viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Wolfsburgo, segunda victoria para Wolfsburgo, segundo empate y una victoria para Eintracht Frankfurt, es decir que Wolfsburgo es el favorito. Veamos cómo le va a Wolfsburgo jugando como local, y Wolfsburgo jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Wolfsburgo juega irregular como local. Y Eintracht Frankfurt como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Eintracht Frankfurt juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Wolfsburgo está en la posición 7 con 9 puntos y Eintracht Frankfurt en la posición 5 con 7 puntos. Perdón, en la posición 8 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana el Wolfsburgo y un 18% a quien gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Leipzig versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. El Leipzig tiene 4 bajas y el Bayern de Múnich también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. El Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Bayern de Múnich viene jugando bien, aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Leipzig, segunda victoria para Leipzig, un empate, una victoria para el Bayern de Múnich y segunda victoria para el Bayern de Múnich, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Leipzig jugando como local, y Leipzig jugando como local tiene 5 victorias de 5, juega muy bien como local, y el Bayern de Múnich como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 13 puntos y el Leipzig en la posición 5 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Leipzig y un 43% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, y más 7.5 corners, es decir, como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Apuestas, más 2.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional de Argentina. El clásico de Avellaneda, o el derbi de Avellaneda, entre el Racing versus Independiente. El campeón de América, 2 grandes de Argentina e históricos. El rey de copas, como se le conoce a Independiente. Veamos si hay bajas. Racing tiene 1, 2, 3, 4, 5 bajas, casi la mitad de equipo. Independiente tiene 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene
2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Racing viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Independiente también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Racing, segunda victoria para Racing, una victoria para Independiente y tercera victoria para Racing. Es decir que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Racing jugando como local. Y Racing jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Racing juega bien como local. Independiente como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Independiente juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Independiente está en la posición 3 con 11 puntos. Y en su grupo Racing está en la posición 1 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Racing y un 19% a que gana Independiente. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la Serie A de Brasil. El encuentro entre Cuiabá versus Fluminense. Veamos si hay bajas. Cuiabá no tiene bajas y Fluminense tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cuiabá de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Cuiabá viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria y 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Fluminense viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Fluminense, segunda victoria para Fluminense, tercera victoria para Fluminense, un empate y cuarta victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Cuiabá jugando como local y Cuiabá jugando como local tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Cuiabá juega bien como local. Y Fluminense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Fluminense no juega bien como local, pero vemos que como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 5 con 41 puntos y Cuiabá en la posición 12 con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Cuiabá y un 31% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es gana Fluminense, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro del Clermont versus el PSG. Veamos si hay bajas. Clermont tiene 2 bajas y PSG tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Clermont de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Clermont no juega bien, no viene jugando bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el PSG viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Clermont, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG, es decir que el PSG es el favorito. Veamos cómo le va a Clermont como local y Clermont como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Clermont no juega bien como local. Y PSG como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que el PSG juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el PSG está en la posición 3 con 11 puntos y Clermont en la posición 18, último en zona de descenso con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana Clermont y un 63% a que gana PSG. El pronóstico para este encuentro es gana PSG, gana la visita. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Bournemouth versus el Arsenal. Veamos si hay bajas.
El Bournemouth tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo. Y el Arsenal 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Albert Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Bournemouth viene jugando bien. Y Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Arsenal viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal, un empate y cuarta victoria para Arsenal. Es decir que Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va a Bournemouth jugando como local. Y Bournemouth jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Bournemouth juega bien como local. Y Arsenal como visitante tiene 5 victorias de 5. Juega muy bien como visitante y como mínimo marca un gol. Y en la tabla de posiciones, el Arsenal está en la posición 5 con 14 puntos. Y Bournemouth en la posición 17, muy cerca de la zona de descenso con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Bournemouth y un 55% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es: gana el Arsenal, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Wolves versus el Manchester City. Veamos si hay bajas. Wolves tiene 2 bajas y el Manchester City tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Wolves no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Manchester City viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, cuarta victoria para el City y quinta victoria para el City. Es decir que el City es el favorito. Veamos cómo va a Wolves jugando como local. Y Wolves jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Wolves juega irregular como local. Y el City como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 1 con 18 puntos. Y Wolves en la posición 16 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana Wolves y un 61% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y segundo tiempo más 0.5 goles, quiere decir que en el segundo tiempo se marcará como mínimo un gol. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas. Primer tiempo más 0.5 goles y segundo tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos. El encuentro entre el Feyenoord versus los Eagles. Veamos si hay bajas. El Feyenoord tiene una baja y los Eagles ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Eagles de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Eagles viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Feyenoord, segunda victoria para el Feyenoord, tercera victoria para el Feyenoord, cuarta victoria para el Feyenoord y quinta victoria para el Feyenoord. Es decir que el Feyenoord es el favorito. Veamos con el Feyenoord jugando como local. Y Feyenoord jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Feyenoord juega bien como local. Y Eagles como visitante tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que Eagles juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Feyenoord está en la posición 4 con 14 puntos. Y Eagles en la posición 6 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Feyenoord y un 11% a que gana Eagles. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Recuerden, primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro del Farense versus el Sporting de Lisboa.
o el Sporting. Veamos si hay bajas. Farense tiene una baja y Sporting tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Farense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Farense viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Sporting viene jugando bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sporting, segunda victoria para Sporting, tercera victoria para Sporting, cuarta victoria para Sporting y quinta victoria para Sporting. Es decir que Sporting es el favorito. Veamos con a Farense jugando como local, y Farense jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Farense juega bien como local. Y el Sporting como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Sporting juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Sporting está en la posición 2 con 16 puntos y Farense en la posición 11 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Farense y un 57% a que gana Sporting. El pronóstico para este encuentro es: gana Sporting, gana la visita. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.